Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias, es un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos, estos son los titulares de esta edición. Avanzan con proyecto para control de precios de los medicamentos. Diputados con dudas de devolver competencias de órganos desconcentrados a ministros. Los legisladores retomarán discusión original de eurobonos. Contralora alerta sobre falta de transparencia en manejo de liquidez pública. Vamos al detalle de las informaciones. Tras una larga discusión, los diputados aprobaron con 43 votos a favor el expediente 23.235, que reforma varios artículos del reglamento de la Asamblea Legislativa para que todas las votaciones sean públicas. La iniciativa fue propuesta por el legislador de Liberación Nacional, José Joaquín Hernández, y fueron aprobadas diversas mociones para modificar el texto. Entre ellas resalta: toda elección o ratificación se realizará por medio de papeletas que llevarán impreso el nombre del congresista. Para la elección se requerirá una mayoría absoluta. Además, aprobaron moción para que, una vez recibida la boleta, la mesa directiva lea a viva voz el nombre del diputado y su forma de voto. Hubo diputados que se opusieron a la reforma, entre ellas Dinora Barquero del Partido Liberación Nacional y Vanessa de Paul Castro Mora de la Unidad Social Cristiana. Así es que, compañeros, yo quiero decirles que Dinora Barquero no tiene dueño, no tiene precio, no tiene miedo, y voy a votar siempre de cara al pueblo. El voto secreto me permitió en algunas ocasiones tener mi propio criterio. Y por eso hoy, muy convencida de esto, creo que debemos defender ese voto más bien para tener la libertad de votar. Diputados de diversas bancadas manifestaron su posición a favor de la reforma por motivo de transparencia hacia la ciudadanía, cada vez más exigente de acciones concretas que generen confianza. No me importa que vengan narcotraficantes con llamadas o amenazas de muerte, porque gracias a Dios, por lo menos mis compañeros de bancada y este servidor no les debemos absolutamente nada. La ciudadanía juzga porque nuestra gestión sea relacionada a nuestras acciones. No debemos perder de vista, los y las diputadas, que ejercemos este control político sobre las instituciones, pero también las personas ejercen control político sobre esta Asamblea Legislativa. Pero yo me comprometí a eso y me comprometí a aprobar el voto público en el primer poder de la República. Por eso es que, aunque alguien diga que yo soy populista, no, mi decisión es porque me comprometí con los alajuelenses. También aprobaron en primer debate el expediente 23.186, el segundo presupuesto extraordinario para el ejercicio económico 2022. Diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos avanzan con proyecto para control de precios de los medicamentos. El proyecto 22.074, que propone el control de precio de los medicamentos en el país, dio el primer paso en la Comisión de Jurídicos. La iniciativa fija un tope de un 30% como porcentaje máximo de utilidad sobre el valor CFI de importación de los medicamentos. El mismo porcentaje se aplicará a los medicamentos producidos en el país. Sobre este precio se establece una utilidad máxima de hasta un 20% para las droguerías, las farmacias distribuidoras y establecimientos detallistas que comercialicen medicamentos en los diferentes puntos de venta al consumidor. La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, aseguró que se trata de un expediente que ya está avanzado y se le pueden realizar mejoras. O sea, ¿a qué le vamos a dar prioridad? A la seguridad social, a la salud pública, a la posibilidad de toda la población de acceder. Y cuando hablamos de toda la población y estamos hablando de proteger a la población de altos costos y de costos con carácter a veces de monopolio que tienen algunas casas farmacéuticas sobre algunos medicamentos, estamos hablando de proteger a la población que menos recursos tiene. No estamos hablando de la población que libremente pueda acceder
a los medicamentos o a la consulta privada. El parlamentario Jorge Dengo más bien pidió archivarlo para buscar una regulación de precios de medicamentos sin que se den desabastos. Antes de que podamos nosotros empezar a hablar sobre regulación de precios en este mercado, tenemos que entender qué está pasando en el mercado, porque yo he oído, y esto es un tema que me he dedicado a estudiar bastante, he oído pues un par de afirmaciones que no son del todo ciertas. Primero, hablar de un nivel de concentración alto en el mercado no es del todo cierto. Hablar de necesariamente existencia de oligopolios no es del todo cierto, y la razón por la cual digo que no es del todo cierto es porque no me consta. El legislador liberacionista Francisco Nicolás aseguró que hay un oligopolio en el país y eso debe detenerse. Y que nos están condenando a todos los costarricenses a tener que pagar precios excesivos. Si nosotros no ponemos la vista en esa dirección y enfrentamos y traemos el debate a nivel de Congreso para ver cómo resolvemos este tema, y creemos que solo con las fuerzas del libre mercado esto se va a corregir, estamos en una ruta equivocada. El grupo legislativo además archivó los proyectos 21.826, Ley de Procedimientos No Contenciosos en Sede Notarial, el 22.240, Ley para el Fortalecimiento de los Ingresos de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 22.575, que es una reforma al Código Procesal Penal para limitar la caución como medida cautelar en delitos de corrupción, y el expediente 22.690, Ley de Rendición de Cuentas del Consejo de Gobierno y homenaje a Juan Rafael Mora Porras y al general José María Cañas Escamilla. Representantes de los bancos del Estado preocupados por proyecto de manejo eficiente de la liquidez del Estado. Veamos la siguiente información. Funcionarios del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica mostraron su preocupación en torno al expediente 22.661, manejo eficiente de la liquidez del Estado. Según Alan Calderón del Banco Nacional, 750.000 millones de colones podría ser el impacto que tendría esta iniciativa en las finanzas del banco y esto afectaría su liquidez. Calderón aseguró que esto podría tener un impacto en las tasas de interés. Luego, nosotros hicimos unas estimaciones puntuales acerca del impacto que tiene esta posible ley en el sistema financiero, y nos hacemos referencia porque esto es un impacto para todos los costarricenses. En primer lugar, hay un vacío por estas definiciones que no sabemos si el impacto va a ser desde, en el caso del Banco Nacional, 160.000 millones de colones o hasta 750.000 millones de colones de posibles salidas al pasarse la caja única. Douglas Soto, gerente general del Banco de Costa Rica, aseguró que el proyecto podría generar un decrecimiento económico y tendría repercusiones serias para la entidad. Ubíquense que estamos en un ambiente totalmente adverso en lo económico, altas tasas de inflación, 2 dígitos. Eso implica también problemas de liquidez porque Banco Central toma medidas para contener la inflación, y esto también provoca un decrecimiento económico como el que estamos viendo. Se espera un 3.2 de crecimiento en el PIB en el presente año. Como lo decía don Alan, esto va a impactar directamente en la liquidez de los bancos. En el caso de nosotros y los ejercicios que hemos hecho, tendríamos una salida de 400.000 millones de colones. El diputado José Joaquín Hernández señaló que el proyecto atiende las necesidades que enfrenta el país. Creo que el proyecto se está atendiendo y dándole la importancia que tiene exactamente por esa situación que vive el país. Los recursos cuesta conseguirlos, y esa práctica que tienen las instituciones públicas de que los sobrantes los colocan y hay que entonces atender, como dijo el señor ministro de Hacienda el día de ayer, casi que un doble pago al que nos presta la plata y también por otro lado. El legislador Jonathan Acuña aseguró que existe inseguridad jurídica. En primer lugar, yo coincido con uno de los señalamientos que hacen ustedes, pero quisiera tener con mayor precisión cuáles son los efectos. Yo coincido, me parece que es muy mala técnica legislativa la que se utiliza en el último párrafo del artículo 41, que se hace una especie de derogatoria tácita. Me parece que eso genera unos problemas de seguridad jurídica posteriores terribles, ¿verdad? Es decir, cualquier norma que acá se oponga en adelante
que se oponga a la presente ley y en específico al principio de caja única. Toda norma referida a la administración de recursos financieros. Eso es básicamente dar una instrucción en unos términos tan vaporosos. El congresista del Partido Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco, aseguró que la iniciativa genera problemas para los bancos del Estado. La propuesta de ley tiene como fin establecer una serie de criterios y parámetros para lograr un manejo eficiente y eficaz de la liquidez pública, además de velar por el cumplimiento de los principios constitucionales de eficiencia, transparencia y caja única. Se crea el sistema de cuentas del sector público, que consiste en una estructura unificada de cuentas administrada por la Tesorería Nacional, donde el Banco Central de Costa Rica ejerce funciones de cajero general del Estado. Durante la comparecencia en la Comisión de Hacendarios, Contralora alerta sobre falta de transparencia en el manejo de la liquidez pública. Diputados de la Comisión de Hacendarios recibieron a la Contralora General de la República, Marta Costa, para ampliar criterio sobre el expediente que busca modificar la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los órganos desconcentrados. La Contralora fue enfática en señalar las falencias en la vigilancia, en la ejecución de proyectos y la importancia de esta iniciativa. Actualmente el modelo de manejo de la liquidez pública es fragmentado, es desintegrado, no genera mayor transparencia en el uso de los recursos y tiene brechas de eficiencia que requieren acciones inmediatas. El diputado liberacionista José Joaquín Hernández alabó las bondades de este proyecto en el manejo de la liquidez. Ese dato de que el 86% de los recursos están fuera de las cuentas de caja única, y eso creo que nos demuestra qué tanto impacto positivo vamos a tener para el manejo de esa liquidez. La Contralora indicó que esta iniciativa sería beneficiosa para el país al permitir mayor trazabilidad y fortalecimiento en la rendición de cuentas. Los diputados también avanzaron con mociones 137 del expediente 21.182, que es la reforma a los artículos del Código de Trabajo para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales. En Comisión de Reforma del Estado, diputados con dudas de devolver competencia de órganos desconcentrados a ministros. Veamos lo que señalaron las autoridades en dicha comisión. Los diputados de oposición que integran la Comisión Especial de Modernización del Estado mostraron sus dudas con relación al expediente 23.105, que busca la recuperación de competencias y fortalecimiento de las jerarquías de los ministros. Este grupo parlamentario recibió a los viceministros de Mideplan, Marlon Andrés Navarro Álvarez y Luis Antonio Román, junto a Iván Acuña, jefe de Estudios Especiales de Modernización del Estado. La congresista del Frente Amplio, Rocío Alfaro, mostró su preocupación si esta idea de recargar ministerios logrará que sean más ágiles. No estaríamos entonces dando la carga, el peso de la toma de decisiones exclusivamente con un carácter político en lugar de un carácter técnico, que es como están ahora, digamos, estos organismos, o la mayoría de ellos, la forma en la que están pensados. El presidente de la comisión, Eli Fensay, resaltó la necesidad de analizar el impacto de esta propuesta de ley. Muchos de estos órganos tienen su propia estructura administrativa y al devolverse a los ministerios probablemente esas estructuras administrativas dejen de ser necesarias. Entonces yo creo que sí sería importante hacer un análisis del impacto que esto puede tener. Me preocupa el impacto en dos vías, porque algunas de estas propuestas podrían más bien resultar en mayor gasto público. Los representantes del Ministerio Rector de la Planificación Nacional señalaron que se ha dado una distorsión jurídica generada en la creación de los órganos desconcentrados, por lo que se busca concentrar las competencias y constituirla como un mecanismo de coordinación y asesoría del ministro. Agregó que el problema en los órganos es que la desconcentración de competencias se dieron atribuciones que fueron más allá de lo que prevía la ley, atomizando el principio de jerarquía. El problema de todo esto, el problema de todo el fenómeno de los desconcentrados es que se dieron más atribuciones por parte del legislador, aunque es constitucional, pero se dieron atribuciones que fueron más allá de lo que preveía la figura de la desconcentración en la Ley General de Administración Pública, que simplemente era desconcentrar para resolver técnicamente un asunto. La desconcentración no conlleva en ningún momento, ni el principio de jerarquía conlleva el artículo 83 de la Ley General de Administración Pública, no presume el otorgamiento de personalidades jurídicas de ningún órgano desconcentrado.
La comisión también recibió a la contralora Marta Acosta, quien recomendó que Mideplan aclare los alcances de la reforma en cuanto al efecto presupuestario del proyecto. La jerarca resaltó que el proyecto propone un ajuste para un mayor ordenamiento y coherencia institucional en el camino hacia la optimización de la estructura organizativa del Estado, sin entrar en reformas de mayor envergadura. Sin embargo, presenta algunos riesgos para su éxito que es necesario administrar. El proyecto no necesariamente generaría eficiencia si no se toman medidas como, por ejemplo, la revisión de la estructura de las instituciones, porque vean que están acogiendo dentro de su estructura un nuevo órgano que viene con personas, que viene con procesos. Bueno, cómo eso se acopla a la institución para seguir generando eficiencia. Acosta Zúñiga señaló a los diputados que el país requiere trazar una ruta para la definición de un mecanismo ágil que facilite la revisión constante de las funciones de las instituciones públicas con el fin de validar si están cumpliendo con los objetivos institucionales o requieren de normas legales para su modificación, ajuste o eliminación. Diputados de la Comisión de Asuntos Económicos retomarán discusión original sobre el tema de eurobonos. Luego de desechar los dos informes de subcomisión presentada, los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos deberán analizar y discutir el texto base presentado por el Poder Ejecutivo que busca la emisión de títulos valores en el mercado internacional por $6.000 millones y la autorización para un repago por el mismo monto, así como una línea de crédito. La diputada socialcristiana María Marta Carballo señaló la necesidad de aprobar este proyecto dada la situación fiscal del país. Sí, dejar claro de que mi posición sí son los $6.000 millones por los temas ampliamente ya expuestos en esta comisión, pero si hay más propuestas de más controles, total anuencia a sentarnos a discutir sobre el tema. Por su parte, la jefe de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, dejó clara la posición del gobierno con el fin de apoyar el proyecto de Hacienda Digital. El asunto de los eurobonos, como yo dije anteriormente, creo que son muchísimos más los economistas que apoyan los 6.000 millones. Como dijo ahora la diputada Carolina, no es que al gobierno le van a dar un cheque en blanco por los 6.000 millones, sino que ustedes tienen el derecho y ojalá la obligación de marcarle la cancha al gobierno y de ponerle los límites y de ponerle las condiciones que tiene que cumplir para un nuevo liberación de fondos de los 1.500 millones. Por su parte, la legisladora del Frente Amplio, Sofía Guillén, agregó la necesidad de atender la situación de endeudamiento y la ruta fiscal del país. Este no es el fin de este debate de eurobonos. Procedimentalmente, se lo recuerdo a la ciudadanía que nos escucha, esto es apenas un pedacito. Lo que ha ocurrido acá es que no nos hemos podido poner de acuerdo sobre el monto, ni 1.500 ni 6.000 tuvo mayoría en esta comisión, y creo que eso es una señal para que los miembros de la comisión, a partir de ahora, abramos un proceso de conversación, intentando buscar algunos puntos medios de acercamiento, y en donde sabemos que hay coincidencias como la necesidad de controles, podamos avanzar. Los legisladores centrarán ahora la discusión en el monto que finalmente se apruebe, cuáles serán las medidas de cumplimiento para dicha colocación y para ello recibirán al jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, a fin de conocer dicha ruta fiscal del gobierno. Diputados de Limón se quejan ante las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía por limitar el desarrollo de la provincia. La congresista María Marta Carballo de la Comisión de Limón citó una serie de casos en los que el SINAC no permite arreglar viviendas de personas, hacer proyectos en escuelas, desarrollo de turismo, emprendimientos en la provincia por supuestas obstrucciones por parte del MINAE en las zonas protegidas. Cuando uno va a una gira a Tortuguero y resulta que se encuentra con una señora que tiene 60 años viviendo en Tortuguero, su casa se está cayendo, tiene un bono de vivienda aprobado, pero SINAC no le da permiso para poder reconstruir su casa. Esto es preocupante, es indignante, la condición en la que viven muchas personas a raíz de las decisiones que se han tomado en los últimos años en el SINAC. El ministro de Ambiente, Frank Tattenbach,
y José Macís, desde la Dirección del Caribe del MINAE, aseguran que se apegan a la ley. Esto es una mordaza que nos comienza a nosotros, es decir, no pueden emitir criterios personales, únicamente profesionales, dentro de este rango de definiciones. Además de esto, la misma norma, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, nos dice que es obligación del SINAC proteger, supervisar y administrar con enfoque ecosistémico los humedales y así determinar su clasificación e importancia nacional e internacional. Entonces, una norma sobre otra norma comienza a meternos a nosotros en una camisa de fuerza de qué hacer y qué no hacer. El parlamentario Gilberto Campos pidió resolver la división de criterios entre las áreas de conservación. Justamente, las decisiones y la visión con la cual ustedes han aplicado eso ha impedido el desarrollo. Ha impedido el desarrollo, esa es la realidad. Y ha impedido el crecimiento de las comunidades y ha impedido que las personas puedan montar negocios alternativos en armonía con la naturaleza, en armonía con la conservación, que puedan aprovecharse de las riquezas naturales, la belleza escénica y principalmente la alta visitación de la zona. Pero es que vieras que eso a mí me indigna y escuchar que venir aquí, eso es, no sé, una exposición de un cuento que parece, no sé, una historia, la Rosa de Guadalupe, victimizándose el SINAC y el MINAE, a mí eso me molesta mucho, sinceramente, y poder evitar el desarrollo, y más el desarrollo de una de las provincias que ha sido golpeada por muchas cosas, no solo ahora por la pandemia, sino por el poco desarrollo que se ha podido dar, no es justo venir a decir nada más que ustedes nada más están en la obligación de ejecutar la ley. Y ciertamente hay interpretaciones de la Procuraduría que ha venido en un estira y encoge entre si es patrimonio o no es patrimonio natural del Estado. Ahí requerimos mejor interpretación, señores diputados, y ustedes pueden ayudar. Sí, señor y señora diputada. Esto se ha ido, sí, son interpretaciones, pero la ley, para mi gusto, la ley es clara, la tradición de Costa Rica ha sido clara, de que en otras categorías de conservación de áreas silvestres protegidas, la vocación no es que sea 100% dominio público. Los legisladores pidieron mayor apoyo y poner antes de las políticas ambientales al ser humano. Jerarca de Recope pide a diputados que le permitan incursionar en energías limpias. El presidente de la refinadora costarricense de petróleo, Recope, Juan Manuel Quesada, ante la Comisión de Energía, pidió que se le permitiera a esta institución incursionar en energías limpias, entre las que mencionó el gas natural y el oxigás. El oxigás es una mezcla entre alcohol y gasolina. Esta iniciativa no es nueva. El anterior gobierno impulsó la Eco 95, que mezclaba etanol en las gasolinas super y regular. Nuestra iniciativa va en el sentido de que Recope pueda, adicionalmente a la comercialización de derivados de petróleo, pueda comercializar energías limpias. Las razones esbozadas por el jerarca para desarrollar el consumo de oxigás fueron de tipo ambiental, señalando una reducción de hasta un 15% de las emisiones. Enfatizó en que mezclar gasolinas con alcohol era una decisión inteligente y que el país debió adoptarlo hace tiempo, ya que también se traduce en mejores precios para los costarricenses. Con el oxigás lo que hemos planteado y lo que venimos planteando en la Asamblea Legislativa es que nosotros como empresa tenemos que tener la capacidad de poder ofrecer ese producto una vez de que la política pública establezca que ese es el camino que va a seguir Costa Rica, que es un camino correcto, es un camino en el que vamos atrasados, porque es un camino en el que si ya lo hubiéramos tomado hace muchos años cuando hubo iniciativas, ya hubiéramos reducido de una forma importante las emisiones de carbono en la atmósfera. El rector de Recope aprovechó para dar a conocer que están haciendo un levantamiento de todas las iniciativas en las que el país no debe emplear recursos y también que ocupan realizar inversiones para garantizar la seguridad energética. Ese es un tema que por supuesto implica toda una valoración fiscal, de responsabilidad fiscal, que le correspondería al ministro en ese sentido referirse al tema. Al finalizar, insistió en que el país debe invertir en gas natural. ARECEP aboga por cumplimiento de contratos de concesión accesibles para personas con discapacidad y adultos mayores. Veamos lo que señaló la reguladora general.
con la idea de conocer sobre los mecanismos de fiscalización en temas de accesibilidad para personas con discapacidad y personas adultas mayores en el sistema de transporte público. Los integrantes de la comisión especial dedicada a este tema recibieron a Cinia Herrera Durán, reguladora general interina de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. La jerarca señaló que la institución está devolviendo al Consejo de Transporte Público los contratos de renovación de concesión por falta de normas claras para el cumplimiento con la accesibilidad de esta población. Herrera Durán agregó que se trabaja en capacitación a funcionarios municipales a través del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal sobre defensa de servicios a esta población en los servicios municipales, pero falta todavía mucha responsabilidad, cultura y cumplimiento de la ley para no violentar los derechos de los ciudadanos. La diputada del Frente Amplio, Priscila Vindas, consultó sobre la evaluación que se da a la institución al Consejo de Transporte Público. Yo creo que esta pregunta va un poco ligada a lo último que usted ahorita señalaba, pero me gustaría saber tal vez si podrían explicar un poco más cómo evaluarían ustedes la gestión del CTP en la fiscalización del cumplimiento de la ley 7600 por parte de las empresas autobuseras, porque como usted bien menciona, y si una ruta tiene en forma reiterada las denuncias sobre este tema, el personal de la ARECEP es el que tiene que ir a detenerse en una parada, esperar el autobús, contabilizar cuántas personas dejó y bueno, el acta que levanta el funcionario de la autoridad reguladora tiene fe pública y en ese sentido se asume como cierto y con eso hemos tramitado las denuncias. La diputada oficialista María Marta Padilla consultó sobre el trámite y acciones que se dan a las denuncias en dicho sector. ¿Hasta dónde llega la competencia de ARECEP en este sentido? ¿Qué pasa si alguien no cumple? ¿Qué acciones puede tomar? Bueno, de acuerdo con la ley de la autoridad reguladora, es por una primera vez es una sanción de multa, más o menos son entre 5 y 10 salarios mínimos, que es más o menos lo que nosotros aplicamos. Tenemos una norma, son 2 millones como 2 millones y medio de multa, y cuando hay reiteración de la conducta de la revocatoria de la concesión. Por eso les decía anteriormente de que es muy bueno que logremos el apoyo del CTP, que cuando se revoca una concesión en efecto se haga se les retire la concesión y la empresa no pueda seguir operando. La comisión acordó llamar en audiencia al jerarca del Consejo de Transporte Público para que exponga sobre los mecanismos de accesibilidad para la población adulta mayor y con discapacidad. Hasta aquí las informaciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.